esta tarde de otoño tan bonita, después de las lluvias, que ya nos hace sentir que estamos en otoño, ¿no? Que ya era hora. Buenas tardes a todas, decía, también a todos, y bienvenidos como siempre al Sol de la Conce. De la primera restauración borbónica al fin del bipartidismo y la crisis de fin de siglo, 1874-1902. Pues casi que lo dice todo el título. Lo que pasa que es un poco académico. Elena también me lo comentó. Es cierto que podíamos elegir alguna especie de titular más atractivo, más novelesco. Mira, pero muy novelesco. De cómo la contrarrevolución de 1874 aplastó la revolución de 1860. Bueno, pues esta es la tercera sesión del curso de Historia del Sol de la Conce. Seguimos en el siglo XIX cronológicamente hablando, pero como ya sabéis, no es nuestro interés en la historia de los acontecimientos o de la sucesión en el tiempo de ellos, sino analizar procesos que nos den claves para entender el presente. En ese sentido, nos parece que esta es una época especialmente, la que trataremos hoy, es una época especialmente para mantenerse con el intelecto agudo, es una época especialmente interesante porque aporta muchas claves. Elena y yo siempre hemos comentado estos días, ¿no?, que el 19 es todo está en el 19, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y sin embargo es un periodo lamentablemente muy desconocido. Carlos y Gemma lo saben bien, que estuvieron con nosotros y también estaban de acuerdo en que ese 19 era mucha tela, ¿no? Y nada más, yo le dejo a Elena para que después haya un debate, como siempre, que podamos estar. Como estoy obligado como presentador a hacer una cita, porque siempre tal, hoy no he traído mi libro de cabecera, que es el de Juan de Mairena, de Machado. Me lo guardo para otras ocasiones que tengamos, pero la cita de hoy me la ha dado un editor que se llama Antonio Pontón. Fue editor de Crítica y ahora tiene una editorial que se llama Pasado y Presente, magnífica por cierto, y muy interesada en publicaciones sobre la historia. En una entrevista de esta semana le preguntaron por la cuestión nacionalista con Cataluña, el problema catalán, y sobre la misión desde España, y respondió lo siguiente: la actitud de la política española ha sido tremendamente idiota. España sociológicamente es de derechas, aún tiene mentalidad de mayorazgo y manos muertas, un punto reaccionario. En este contexto conjunto, la infantilización que vemos de la enseñanza está en línea con la voluntad de manipular a las masas, imbuirlas de porquería con los más media y bajar el listón de la universidad, porque a democratizarla es lo que han llamado... es que él sigue con otra tal. Dice, bueno, a bajar el listón de la universidad lo han llamado democratizarla. Me pareció interesante la cita, muy para debate, y nada, os la paso aquí porque enlaza con lo que hablábamos el otro día de la enseñanza, la cuestión de la enseñanza, y con lo que veamos hoy y lo que podamos sacar en claro, ¿vale? Pues le doy la palabra a Elena, todo tuyo. Luego, si os parece, o si queréis ya, podemos apagar una luz para que veáis mejor las diapositivas. Voy a apagar esta de aquí, a ver cómo lo veis. ¿Os parece bien así o damos la luz? Sí, está bien. Así está bien. Pues gracias y adelante, Elena. Vamos a ver, el tema de hoy abarca, como ha dicho Roberto, cronológicamente de 1874 a 1902. Y se inaugura con la contrarrevolución de 1874, también conocida como la Restauración Borbónica. Mal llamada Restauración Borbónica porque debería decirse Segunda Restauración Borbónica. La primera, como todos recordaréis, fue después de la Guerra de la Independencia, cuando los Borbones se habían ido a Francia, ganada la Guerra de la Independencia con la sangre popular, volvieron en la persona de Fernando VII. Ahora veremos cómo vuelven en la persona de Alfonso XII, y os recuerdo que estamos en la tercera restauración. Es decir, que normalmente hablamos de la restauración como si hubiera sido la única, pero la de ahora es la tercera.
la que se hizo a partir de 1975. Bueno, como os decía, es una época de contrarrevolución que viene a sofocar la época revolucionaria anterior, la que había culminado con la Primera República. Nada raro dentro de nuestra historia, puesto que en estos años, entre 1808, que empieza la Guerra de la Independencia, y 1885, que se muere Alfonso XII, hay 15 años de democracia y 66 de regímenes autoritarios, disfrazados de lo que sea, pero de regímenes autoritarios. Es una cosa muy llamativa, ¿eh? Bueno, para entender cómo se da la restauración, creo que hay que hacer una pequeña introducción aludiendo a cosas que ya tratasteis en la charla anterior, que yo he escuchado y sé que hablasteis de las guerras cantonales, del carlismo y de estas cosas. Pero me interesa volver sobre ello para dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ver, la revolución de 1868, que es la que echa a Isabel II del trono, inmediatamente después se va a dividir. Digamos, va a haber un ala que dirige la revolución más conservadora dentro del liberalismo, dentro de que todos están de acuerdo en acabar con el reinado de Isabel II, que va a anteponer todo el rato la institucionalización del régimen del 68, su constitución, etcétera, etcétera, a las reivindicaciones de la gente que realmente es la que ha traído la revolución. Porque esa revolución viene, entre otras cosas, porque hay insurrección en un montón de territorios con milicias armadas que son los voluntarios de la libertad. Llegados al poder, los revolucionarios del 68 exigen que las juntas se desarmen y muchas de esas juntas van a negarse a desarmar. De hecho, hubo que desarmar a Sangre y Fuego, a Cádiz, a Béjar, a Badajoz, a Tarragona, a Sevilla, a Barcelona, a muchas localidades. ¿Vale? Había ahí tres aspiraciones fundamentales. Una, contra el impuesto de consumos, que quiere decir la gente estaba asfixiada porque todo eran impuestos indirectos. Fijaos, una petición que se hacía entonces, que os sonará muy rara, era lo de que se pagaran impuestos según el nivel de renta. Cosa que no habréis oído hablar de eso nunca, ¿no? Bueno, cosa que jamás se consiguió. Se consiguió que hubiera una ley que nunca llegó a aplicarse. Otra era contra el impuesto de sangre. El impuesto de sangre es tan tétrico como suena, era la obligación de las quintas, es decir, de ir a la mili o ser movilizado, incluso fuera de la época en edad obligatoria, por necesidades de la patria. Y como las necesidades de la patria estaban siendo, entre otras cosas, las guerras carlistas en las que moría gente a patadas, y a partir de un determinado momento va a ser también la guerra de Cuba, y a partir de otro momento van a ser las guerras cantonales, el impuesto de sangre significa que la gente tiene que dar a sus hijos para que los maten si es pobre, porque si es rica existe una ley que por 6.000 reales se lo podías o pasar a un pobre o dárselo al Estado, lo cual es una injusticia manifiesta, claro. Todo eso más la reivindicación territorial, es decir, hasta ese momento no ha habido en España un Estado, luego se puede discutir si lo ha habido después, que se haya ocupado del bien común. Entonces, por todas partes están surgiendo distintas maneras de organizar este Estado que los liberales han querido organizar de forma centralista desde la Corte de Madrid, desde la Corte de Isabel II. El primer estallido viene por la derecha, por los carlistas. Los carlistas son, como sabéis, absolutistas, retrógrados completamente, defienden Dios, la patria, la monarquía absolutista, pero defienden los fueros, que también son antiguos, pero son leyes propias, que los diferencian y los defienden de los atropellos del centro, digamos. Entonces, eso es la defensa desde la derecha. La defensa desde la izquierda van a ser los cantonalismos y los republicanismos federales. Supongo que muchos lo sabéis, pero para los que no lo sepáis, esto es un mapa que no está completo de lo que fueron los cantones. Los cantones son territorios españoles que se declararon independientes
con leyes propias, gobernantes propios, ejército propio y dispuestos a negociar con el gobierno central. Todo eso va a pasar a lo largo de la Revolución del 68 y de la Primera República. Y además están los republicanos federales. No tengo ningún mapa porque, como sabéis, solo ha habido una constitución federal en España, que fue la de la Primera República, en 1873, que establecía 17 estados. 17 estados, la cosa no va muy descaminada de lo que es el número de autonomías. 17 estados que se articulaban en un solo estado español. La reacción fue tan furibunda que no pudo llegar a estar nunca vigente. Os quiero decir que entonces hay un problema reivindicativo que podríamos decir que es de clase, de los de abajo contra los de arriba, y hay un problema territorial de articulación del Estado, porque hemos salido del Estado antiguo, estamos en el Estado liberal y no se ha hecho ninguna fórmula para recoger todo esto que hay, para que se organice todo esto que hay. Como veis, esto enlaza con mucha problemática de la que tenemos hoy en día. Hay problemas, por ejemplo, el problema que tenemos con los nacionalismos son problemas que tienen raíces larguísimas y profundísimas. Bueno, fue la propia incapacidad de la República para, primero del 68 y luego de la República para dar para darle cauce a todas estas reivindicaciones o para atenderlas, lo que va a llevar a una desmoralización, más luego se aplastan a sangre y fuego las rebeliones cantonales. Las rebeliones cantonales se aplastan con bombardeos, con derramamiento de sangre, con miles de prisioneros. Sabéis que uno de los presidentes de la República, que fue Salmerón, dimitió porque no quiso firmar las penas de muerte. O sea que se resolvió el tema de esa manera, si es que a esto se le puede llamar resolver. ¿Y qué se ofreció a cambio? Pues en la última sesión de las Cortes de la Primera República entró el caballo de Pavía. Tristemente famoso, entró un general a caballo, entonces venían a caballo, luego ya vinieron a pie en las Cortes y interrumpieron la sesión y dieron por terminado las Cortes. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay? Esto, digamos, es un golpe en las Cortes, pero eso va seguido de lo que vamos a llamar, aunque no lo llamen así los libros de texto habitualmente, la contrarrevolución del 74. Esa contrarrevolución del 74... A ver, mirad, os los voy a presentar, que a las cosas hay que ponerle cara. Este de la izquierda es Alfonso XII, hijo varón de Isabel II, y a los que la gente en aquel entonces llamaba el Puigmontejo. Lo llamaba el Puigmontejo porque decían que él, como ninguno de los hijos de Isabel II, era hijo de Francisco de Asís, y este se parecía escandalosamente a Puigmontó, que era un industrial catalán, como su propio apellido indica, y se le parecía mucho. Bueno, pues el Puigmontejo estaba estudiando en carrera militar en una academia de Sanjurj. Se establecen con él, a través de Cánovas, que ahora os lo voy a presentar, una serie de contactos, se negocia con la reina para que abdique y lo que se prepara es la vuelta del Borbón, en principio pacíficamente, o sea, en medio ya de la revolución desarbolada y demás, vendría como para imponer una situación de paz. Pero bueno, realmente no fue así. Este que tenéis a su derecha es Martínez Campos. Observaréis que a partir de ahora todos tienen nombre de calle, igual que en el reinado de Isabel II, todo lo que es el ensanche de Madrid, son Castelar, Martínez Campos, Cánovas del Castillo, en fin, están todos. Los liberales suelen tener calles más cortas. Por ejemplo, Sagasta tiene una calle más corta, pero vamos. Este Martínez Campos va a hacer un pronunciamiento militar en Sagunto, para que quede claro que son los militares que entran en la monarquía, y estos dos que tenéis aquí, sobre todo el de la izquierda, que es Cánovas, va a ser el bullidor, el ideador y el centro de toda la conspiración para volver a traer al Borbón.
Veis que nada más que hay que verle cómo está sentado para saber que es conservador. Pues el de al lado es liberal, fijaos que se sienta de una manera mucho más liberal. Ese que tenéis ahí, no, es que la iconografía en los tiempos, cuando nos pillan tiempos contemporáneos no nos fijamos, pero toda la política y los personajes públicos siempre despliegan una iconografía, una manera de presentarse. Unos van con chaqueta de pana, otros no, otros llevan corbata, otros no, otros, ¿sabes? Y todo eso no solo es información, sino que es mensaje, ¿eh? Entonces el mensaje de Sagasta, como veis, es aquí estoy yo. Bueno, ¿en qué consistía o sea, de qué constaba esta vuelta? En primer lugar, Alfonso XII firma un manifiesto, que es el Manifiesto de Sanjust, en el que viene a decir que él es heredero de todas las grandes tradiciones de su familia y que no piensa olvidar el pasado, pero que como hombre del siglo es sinceramente liberal, con lo cual daba margen para que pudiera haber un sistema constitucional, etc. Bueno, el jefe del gobierno provisional va a ser Cánovas, que empieza a negociar rápidamente con los liberales si acceden a un pacto para montar un sistema bipartidista. Que eso es muy socorrido en época de autoritarismo, porque cuando uno se quema viene el otro y cuando se quema el otro viene el uno y todo queda en casa, ¿no? Hubo muchas negociaciones con los jefes progresistas y los demócratas y entra el gobierno provisional, antes de que se constituya con la Constitución del 76, entra el gobierno provisional suspendiendo los derechos de reunión, asociación, la libertad de prensa, convirtiendo en delito las opiniones contrarias a la monarquía que acaba de entrar. Eso, claro, tendría que haber creado, a pesar de que la revolución estaba por los suelos, digamos, tendría que haber creado más malestar del que creó, porque es que esta operación vino solapada con las dos que tenéis debajo. Es decir, con la rendición de los carlistas, lo cual se apuntó como triunfo de Alfonso XII, y la paz de Zanjón en Cuba. La rendición de los carlistas termina con la abolición de los fueros vascos, pero, os pongo entre paréntesis una cuestión, pero Cánovas negocia con ellos, para que se rindan, el concierto económico, que igual os suena, que tienen los catalanes igual, ¿no? Que es, en vez de contribuir al Estado como un territorio más, contribuir con una cantidad fija con independencia de cuáles sean los ingresos, ¿no? Bueno, eso es lo que está vigente todavía en este momento. Parece que a los vascos les está quedando bastante de sí. Bien, el sistema canovista es una monarquía con un rey campechano, muy campechano, porque este Alfonso XII era un chico simpático que salía por las noches a las tabernas, que tenía de amantes a cantantes y gente de la farándula, ¿verdad? Y que se casó con María de las Mercedes. ¿No habéis oído nunca el romance de la reina Mercedes, de la Concha Piquer y todo esto? Que se murió la pobre. O sea, bueno, él va con una aureola como de que es un rey que ya no es como los reyes de antes, ¿sabes? Es otra cosa completamente distinta. Bien, los partidos que finalmente se constituyen, esos dos partidos turnantes de los que hablábamos, son el liberal conservador y el liberal fusionista, que al final van a ser el conservador y el liberal. A la izquierda, debajo del liberal conservador, pone Cánovas Sagasta, es un error, debe poner Cánovas. Con ese partido conservador lo que se va es la derecha, digamos, de los partidos antes existentes, es decir, la Unión Liberal de O'Donnell, los moderados de toda la vida, los del carlismo que se pasan a las filas de los alfonsinos y en general clases muy conservadoras, altas burguesías muy conservadoras, grandes latifundistas, gente así. Y los liberales son más representantes de clases medias, de burguesía media, de profesionales y de propietarios rurales que no son de origen noble, porque una cosa muy importante que hay que meterse en la cabeza para entender el siglo XIX
es que hay una burguesía agraria, que además maneja bastante dinero, que es la que ha accedido a las grandes propiedades territoriales por las subastas de las desamortizaciones. Eso no lo han comprado los nobles, eso lo han comprado los burgueses. Entonces hay una burguesía agraria que cuando hay capital, bueno, primero ya sabéis, porque eso es conocido, que empiezan a emparentar, ¿no? O sea, nobles arruinados que casan con hijos de adinerados burgueses y estos se ennoblecen y los otros se enriquecen y así sucesivamente, hasta constituir pues, una especie de cuerpo único. El armazón legal de este asunto es la Constitución de 1876, que se presenta como una constitución muy liberal, pero va a ser una constitución extraordinariamente autoritaria. Las elecciones constituyentes se hacen por sufragio universal porque se hacen ateniéndose a la legislación anterior que existe, bueno, para enlazar de alguna manera con algún tipo de legalidad. Pero es una constitución de soberanía compartida, tiene una amplísima declaración de derechos, vamos, de las mejores. Lo que pasa es que luego se van a limitar con las leyes orgánicas esos derechos y van a quedar en muy poca cosa. El poder legislativo está en las Cortes con el rey, no en las Cortes. En las Cortes con el rey. Quiere decir que el rey tiene derecho a veto y que el rey tiene derecho a acceder, a convocar o a disolver las Cortes. Y no es poca cosa. Y junto con el poder legislativo, el rey también tiene poder ejecutivo, porque el rey nombra al jefe del gobierno. Diréis vosotros, pero no hay elecciones, sí, pero lo nombra. Una cosa es el resultado de las elecciones y otra es lo que el rey nombra. O mejor dicho, como veremos, el rey nombra y luego las elecciones se hacen para que salga. Pero no porque yo lo diga, sino porque eso es público, notorio y es así como funcionaba. Luego son cortes bicamerales, los diputados van por sufragio directo, pero los senadores, que tienen la misma misión que ahora, es una cámara que puede echar abajo las decisiones de la cámara baja, lo son o por derecho propio, no entraremos en cuáles son estos, por designación, o por sufragio censitario. Censitario quiere decir los que tienen un alto nivel de renta son los que votan. Y el tema del sufragio queda en el aire. O sea, la gran conquista de la Revolución del 68 había sido el sufragio universal. Pero claro, eso, visto desde el punto de vista de las clases conservadoras, había dado mucho